estaremos abordando este tema de cuál es el propósito de Dios para mi vida, para nuestras vidas. Porque de ahí parte el tener una conciencia de nuestro andar en esta tierra. No hemos venido al mundo por casualidad o porque sucedió un accidente. Cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios. Nacemos con un propósito y nos corresponde a nosotros buscar cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas. Hay veces que uno dice, pero estaré caminando fuera del propósito. Lo primero es que los propósitos de Dios, nos dice su palabra, que son propósitos de bien. Si nosotros analizamos, vamos a ver el caso de Jeremías. Este caso nos va a servir como punto de referencia. Jeremías, el profeta, en 1:5 dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, que antes de que Jeremías entrase al vientre de su mamá, de ser concebido, ya Dios tenía un propósito de hacerlo profeta a las naciones. Jesucristo, antes de encarnar, de hacerse hombre, ya Dios había diseñado el plan de salvación. Porque Dios es un Dios que tiene todo en sus manos. En Él hay eternidad. Pero la eternidad de Dios es una memoria activa, fresca, presente. El pasado, el futuro, digamos entre comillas, y lo que vivimos actual está a la mesa de Dios, a la vista de Dios. Nosotros solamente conocemos el pasado porque ya lo vivimos, pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y cada uno de nosotros está viviendo la historia que ya Dios conoce. Por su omnisciencia, por su omnipresencia, porque todo está bajo su autoridad y bajo su control. Entonces, si nosotros buscamos en este mismo libro de Jeremías, en el capítulo 29, vamos a ver cómo él habla aquí de ese propósito. Vamos a ver cómo dice Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, los propósitos, los pensamientos, los planes, los proyectos que Dios tiene son de paz, son de felicidad. Y esa felicidad la encontramos cuando estamos enrutados, encarrilados, caminando sobre ese propósito de Dios. Hay un propósito de Dios que es igual para todos, que es la salvación. Ese es el principal propósito de Dios: hacer una reconciliación con el hombre, hacer una restauración, volver a su plan, a su diseño, desde antes de la caída del hombre, desde antes de la caída de Adán, para que haya un nuevo Adán conforme a Cristo, para que esta familia celestial pueda tener un reencuentro con la visión primaria del Padre. Y esa visión del Padre solamente la podemos lograr en el propósito de Jesucristo, porque Él sí que estaba claro en su propósito, que era venir a entregar su vida, no porque nadie se la quitara, entregarla para que se cumpliera lo que la palabra nos dice en San Juan 3:16, de cuál ha sido el propósito del Padre. Y Él, cuando cumplió la obra, dice: consumado es, yo cumplí. Cuando vemos en Hebreos 5, vemos que ahí Jesucristo se graduó de Redentor en la cruz. Él vino con un plan, con un proyecto, pero en la cruz fue que se consumó esa redención.
Es en esa cruz donde Jesucristo pudo presentarse al Padre como que acabó la obra. Y ya sabemos la parte de su resurrección, pero el que murió en la cruz es el Dios hombre. Porque Dios, digamos, en su naturaleza divina no muere, porque Él es la vida. Pero esa naturaleza humana se entregó. Y el Dios, aquí la palabra dice, el Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que también nos da vida y es el que nos levanta. Entonces, el propósito del Señor en nosotros es la redención, porque esa redención crea una reconciliación con el Padre. Y en esa reconciliación es que podemos integrarnos, insertarnos en esa vida de eternidad en la patria celestial. Entonces, nuestro propósito no puede estar desenfocado de este plan original, que es la reconciliación, que es caminar con Dios, como la palabra nos dice que Noé caminó con Dios, que Enoc caminó con Dios. Y usted y yo junto con Cristo caminamos al Padre, porque sin Cristo no podemos llegar al Padre, porque Él es el que nos conecta, nos reconcilia, porque Él vino a reconciliarnos con Dios. Aquí vemos en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que el Señor sabe que ya necesitamos es añadido. Pero usted y yo tenemos el deber, el propósito de primero, de priorizar el reino de Dios. De que el reino de Dios sea lo que gobierne mi casa, sea lo que gobierne mi vida. Y el reino de Dios es la voluntad de Dios hecha en nosotros, que somos su pueblo. Que estamos aquí, pero sabemos que somos ciudadanos de la patria celestial. Y no es que vamos a vivir gravitando en el aire o ajenos a un compromiso social. Porque si nosotros vemos en este mismo libro de Mateo 4:24, dice 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que nosotros, junto con este propósito de vida espiritual, de reconciliación con Dios, de obediencia en Dios, también tenemos un compromiso social de ir sanando las dolencias en el pueblo, dolencias económicas, dolencias físicas, tener un compromiso social. No podemos vivir al margen de esta necesidad espiritual. Pero hoy Dios tiene una palabra para ti, hoy Dios tiene una palabra para mí, y es que andemos en su propósito. Y toda la palabra nosotros podemos ver cómo el Señor llamó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros misioneros, a otros maestros, dentro de todos esos dones. Y uno siempre tendrá una inclinación hacia lo que ya el Señor ha depositado, porque se necesita formar lo que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Entonces alguien tiene que ser los pies, los brazos, los ojos, para formar una unidad donde se concreticen los propósitos del Señor. Y un propósito definido es que hemos sido llamados a ser discípulos. Hemos sido llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos sido llamados a que la sangre de Cristo siga brotando vida para los que están a nuestro alrededor. No podemos secuestrar esta palabra. No podemos guardar, poner la luz debajo de la mesa. Esa luz tiene que alumbrar. Y esto lo hemos compartido en otro momento. ¿Qué le vamos a decir al Señor que hemos hecho? Porque hay veces que hacemos promesas, pactos, pero no los cumplimos. Y el Señor no se agrada de los insensatos. Y el Señor no nos pone carga que no podamos llevar. Pero no sería tal vez, diría en mi apreciación, que como yo le digo al Señor que pasan 24 horas y no hay tiempo de oración. Y no hay tiempo de hacer buenas obras, de hacer caridad. Y no hay tiempo de predicarle a otros.
Este evangelio se predica por testimonio, pero yo tengo que dar testimonio, pero también tengo que dar la palabra. Y cuando doy la palabra estoy comprometida a vivirla. Entonces, no puede pasar un año, un mes, un día, sin que ese propósito de Dios se cumpla en ti y en mí. Y el Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que Él sabía que tenía poco tiempo su ministerio y Él estuvo enfocado en el propósito para el cual el Padre le había enviado. Y usted y yo no podemos estar distantes pensando que el propósito del Señor es que yo me levante, me acueste, vaya al trabajo, cuide la familia. Todo eso es propósito de Dios, pero sin que esto sea lo prioritario. Esto es como añadidura. Lo prioritario es que usted esté con su nombre escrito en el libro de la vida, que usted cuide y vele por su salvación. Y esta salvación le hace tener un compromiso para que la causa de Cristo siga sanando, siga salvando. Nosotros estamos en esta empresa de salvación, en esta causa de salvación, para vivir bien, para vivir quieta y reposadamente, porque cuando los justos gobiernan, dice la palabra, el pueblo se alegra. Cuando usted vive en un vecindario de hombres y mujeres que le sirven a Dios, usted vive tranquilo, sin temor. Es decir, que esto también es trabajar para nosotros mismos. Cuando hay una juventud que está encarrilada en el buen comportamiento, porque es temerosa de Dios, porque se está formando como un hombre y una mujer de bien, hay tranquilidad. No están las pandillas asediando su paso. No hay temor. Entonces, todo eso que nosotros trabajamos para el reino de Dios repercute de manera directa en nuestra paz, como Él nos dice que oremos por los que están en eminencia para que podamos estar quieta y reposadamente. Entonces, el infinito amor de Dios nos invita a entrar en ese propósito para nuestro beneficio y principalmente para que tengamos reservado nuestro pasaje y nuestra estadía en una eternidad con Él. Si seguimos en este orden de ese propósito de Dios en el que Él nos ha entregado una vida, una oportunidad valiosísima que tenemos que apreciar, porque hay muchos que hoy quisieran estar vivos y no lo están. De ahí que tenemos que repudiar todo desánimo, toda depresión, todo desinterés, porque estamos en esta vida con propósitos. Y ese propósito es la voluntad de Dios, que nosotros nos involucremos, porque así eso nos dará esa felicidad que a veces uno anda buscando. Esa felicidad se encuentra cuando uno ha entendido ese propósito de Dios. Vamos a ver el Salmo 139. Yo les invito a que luego lo puedan leer con más detenimiento. Pero mira cómo dice aquí esta parte, donde en el versículo 13 del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin saltar una de ellas. Vuelvo y leo el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar, más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y ahí podemos seguir viendo este Salmo 139, donde vemos la relación directa que Dios tiene con usted y conmigo, donde no hemos sido una casualidad, ni llegamos por accidente, como decíamos al principio, sino que hemos sido creados, hemos nacido y estamos
con propósito. El tema de Juan el Bautista, que usted dirá, pero ¿cómo es posible que un profeta que fue anunciado, que vino con una misión, entonces le corten la cabeza? No importa que le hubiesen cortado la cabeza porque ya cumplió el propósito de Dios. Ya los propósitos de la vida de Juan en la tierra, conforme al plan de Dios, se cumplieron. Y Juan está allá como un vencedor. Que pensamos que Herodías ganaron, se burlaron. No, ya sabemos cuál fue el final de ellos. Ya sabemos cuál es su propósito aquí. Fue el mal, fue apartarse de Dios. Pero Juan, que me sirve de ejemplo frente a tantas cosas que uno dice, ¿por qué a un justo le sucede esta desgracia? A los ojos humanos y de los que le falta discernimiento, pudiéramos verlo así. Pero dentro de lo que era el plan y el propósito de Dios, lo importante es que usted cumpla ese propósito de Dios. Lo demás, no hay por qué quedarse detenido a ver el pesar, sino ver la victoria de que nos dejamos usar. El mismo Juan dijo, mira, es necesario que yo mengüe, porque ya el que había de llegar, el que yo anunciaba, llegó. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él sea el que sea resaltado, para que Él sea el que tenga todo protagonismo, toda gloria. Y usted y yo, es necesario que Jesucristo se vea a través de nosotros y que nosotros menguemos y que seamos conscientes del propósito de Dios. Usted está en un trabajo y usted está ahí, tiene que entender que con ese trabajo Dios tiene un propósito de bendecir su vida y de bendecir a otros. Y que hay cosas que acontecerán específicamente porque usted, como soldado del ejército de Dios, está puesto ahí para llegado el momento. Cuando Esther, el Mardoqueo le dice, mira, tú no sabes si para esta hora has llegado al reino. Ella dijo, bueno, pues si perezco, que perezca, porque si el propósito de Dios es que yo esté como reina en este momento, que haya sido escogida, sí, fue escogida, porque ella era la que iba a enfrentar al ambicioso de Amán, al que quería destruir a los judíos. Entonces Esther llegó justo al reino en el momento necesario para que Dios fuera glorificado y llegara liberación a los judíos, al pueblo de Dios que estaba siendo amenazado de muerte inminente. Pero Dios la usó a ella como su instrumento para liberación. Y somos instrumentos para crear medicinas, para crear una lavadora, una batidora, para hacer una carretera. Somos instrumentos para llevar la palabra, somos instrumentos para defender en algún momento una causa. El Señor nos da unas competencias porque se necesitan adoradores que conozcan de música, de composiciones, de talentos. Se necesita que haya una estructura jurídica en el Estado y que sean los justos los que gobiernen. Se necesita. Entonces usted es un instrumento. Cuando usted dice, Señor, heme aquí, yo estoy aquí. Úsame conforme a tu propósito. Aquí estoy. Porque se necesitan hombres y mujeres dispuestos a estar al servicio de Dios. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho, mira, ve a casa de fulano y llévale esto? Usted es un instrumento que está en ese momento cumpliendo ese propósito de Dios. Y qué bueno es que el Dios soberano, Rey del universo, lo tome en cuenta, me tome en cuenta para propósitos. Y es posible que su propósito en esta vida sea tal vez no tocar todas las teclas del piano, pero tal vez hay una tecla que usted tenga que tocar y ese es su propósito. Entonces Dios no quiere que usted haga más de lo que Él le asignó, pero que hagamos de lo que sí no ha dicho que es su propósito. Y el propósito de Dios en nosotros es ser imitadores de Cristo, andar en su verdad, ser perfectos como Él nos ha dicho que es perfecto, buscar esa santidad. Y eso va cayendo lo que Dios quiere. Cuando uno está alineado con Dios, uno recibe su dirección porque somos templo del Espíritu Santo. Ese es propósito de Dios, que usted sea templo del Espíritu Santo. Es propósito de Dios que andemos en comunión, que tengamos oídos abiertos a la voz de Dios. Es propósito de Dios. Es propósito de Dios que usted sea consciente, que yo sea consciente,
de que somos un instrumento para adorar su nombre aquí en la tierra de los vivientes. Y para esta parte me voy a remitir al Salmo 88. En el Salmo 88, aquí vemos cómo el autor de este salmo ve la necesidad de adorar a Dios. Y dice el Salmo 88 a partir del versículo 10, dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. El rey Ezequías, cuando se le informa que va a morir, dice al Señor, para concitar su favor y su gracia, le dice: mira, he vivido en integridad delante de ti. También le dice: Señor, los muertos no te adorarán. No te adorarán los que descienden al Seol. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Porque la presencia viva de Dios, la presencia de Dios, habita es en los vivos, no es en los muertos, no es en los cadáveres. De ahí que usted que tiene cuerpo que está vivo, tiene que ser consciente que a usted es el que Dios va a recibir la adoración. ¿Qué es de usted? El Señor tiene adoración en el cielo eternamente. Ángeles millares que no se cuentan, que adoran constantemente al Señor. Y que constantemente dicen: santo, santo, santo. Y le dicen maravillas. Y le dicen palabras que tal vez nuestros oídos no conocen ni entienden por sublime. Y manifiestan diversos colores, brillos y una cosa inimaginable. Porque son cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de hombre. Las que Dios tiene preparadas para los que le aman, pero que son las que se ven allá. Que todavía no hay conciencia en nuestro intelecto para poder entender tanta grandeza. Entonces, pero eso es el que está vivo, porque Dios es un Dios de vivos. Y nosotros que tenemos este hálito de vida, que es presencia de Dios, la vida, porque Él es la vida. Y cuando usted está vivo, tiene presencia de Dios, porque Él es la vida. Aunque todavía no haya tenido ese encuentro, ni esa restauración, ni esa reconciliación, pero está listo para hacerlo, porque tiene vida y Dios es la vida. Entonces, cuando nosotros vemos que en el rey Ezequías tiene este momento de encuentro con Dios, su palabra que es presentada es: mira, los muertos no te adorarán. Vamos a ver Isaías 38, a partir del versículo 18. Dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Entonces, el propósito de Dios es que usted y yo estemos constituidos como parte del ejército de Dios en la tierra que le adora. Como cuerpos vivos que en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, en esa trinidad, alma, cuerpo y espíritu, que el Señor nos ha dicho que se ha guardado de manera irreprensible. Y que Él desea que seamos prosperados en esas tres áreas, en lo que es, digamos que dirían los psicólogos, en el consciente, en el inconsciente, o también le llaman en el ello, en el yo, y cuántas cosas que se han ido estudiando de esta naturaleza tripartita nuestra. Pero cuando usted tiene esa unidad de alma, cuerpo y espíritu, y esa voluntad que corresponde al alma, porque esa elección es del alma, el espíritu es de Dios que nos la da, y este cuerpo, que es el caparazón, que asume esa vitalidad de esos órganos y de esa parte espiritual, de esa parte moral, están concentradas en reconocer la grandeza de Dios, exteriorizarla en su modo de hablar, de sentir, de pensar.
Porque hay veces que usted dice una cosa, pero piensa otra. Pero el Señor ya conoce el pensamiento antes de que llegue a su memoria, a su cabeza, como nos dijo o hemos visto en el Salmo 139. Entonces, cuando hay esa unidad, porque el Padre ha dicho que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que el Padre quiere. Entonces, que nos hayan abierto paso por Jesucristo a que mi adoración esté delante de su presencia. Eso es una honra, eso es una victoria. Es que los demonios tienen que huir ante la adoración del Padre y la gracia de Dios fluye en ese momento en que su alma, su cuerpo y su espíritu se ponen a lo unísono a reconocer la grandeza del Eterno en esta tierra de los vivientes. Porque allá se adora a Dios, pero lo importante es que aquí en la tierra también adoremos a Dios. Reconozcamos de manera consciente su poder, su autoridad, su dominio, su soberanía, su excelencia y todo lo grandioso que Él representa. Entonces usted también tiene un propósito, yo tengo un propósito de que adoremos a Dios, de que le reconozcamos, pero que no es una adoración de labios, sino de integridad, de sanidad, de pertenencia al reino de Dios, al Señor, a Jesucristo, de ser de Él. Porque los que murieron ya se le venció la oportunidad, ya no tienen el chance, porque ya Dios no va a sanar a los muertos, ya Dios no va a hacer con los muertos, esperar el momento, como nos dice su palabra. Pero nosotros que estamos vivos podemos decir cuando estemos en su presencia: Padre, los años de vida que me diste en la tierra anduve conforme a tu propósito. Y ya sabemos las bendiciones adicionales que hay. Pero podemos en esta tierra de los vivientes entender, tener ese entendimiento de ser un instrumento de adoración a Dios y desenfocarnos un poco del enfoque de tener un Dios, para que me dé el desayuno, la comida, la cena, los alimentos, un Dios para que me dé la casa, para que me dé el buen esposo, la buena esposa, un Dios para que esté a mi servicio, que yo abro la boca y ahí viene el sirviente corriendo a resolver mis necesidades. Él suplirá, porque es su promesa, suplir en abundancia. Pero usted y yo tenemos que reconocerlo como algo más superior. Y muchos evangelistas y muchos predicadores andan desenfocando al pueblo a mirar a las cosas temporales. Y el llamado es que miremos las cosas eternas, que mirando lo eterno también van a llegar las necesidades que Dios sabe que sí tenemos y que son materiales y que Él las suple. Pero que nos enfoquemos, como el Señor nos enseñó en su palabra, como nos dice en Lucas 9, a partir del versículo 51, que Él puso su rostro hacia Jerusalén, porque Él sabía que Él esperaba en Jerusalén. Y usted y yo tenemos que tener nuestra cabeza puesta en Jesucristo, como nos dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dejarnos guiar, fluir en Dios. Y dejar de estar deteniéndonos en que me dieron palabra. Ay, sí, me dieron palabra que voy a tener casa. Entonces usted se olvida de su crecimiento, se olvida de alcanzar a otros. Porque usted está enfocado en la promesa de la casa. Espere la casa que llegará, pero no pierda el principal enfoque, que es ser un instrumento de adoración a Dios en esta tierra de los vivientes y de que Él cumpla el propósito que Él ha diseñado para usted. Porque nadie llegó aquí sin un diseño. Usted llegó a esta tierra diseñado con un propósito. Vamos a gozar un diseño de Dios para mí. Es en este momento ser un canal para predicar su palabra a este ministerio, para que esta palabra llegue a su vida y que nos deleitemos en Dios, que esto no es aburrido, esto es gozo. Es fruto del Espíritu Santo, ese gozo que nos da saber que estamos esperando al que prometió que vendría por usted y por mí a levantar su iglesia. Hermano, que Dios te siga bendiciendo más. Mayra Guzmán de los Santos en esta oportunidad de compartir su palabra, esperando que esta palabra te edifique, pero que también me edifique a mí, porque su palabra es para todos. Que esta palabra viva de Dios esté llenando nuestros corazones, nos esté sanando,
nos esté libertando, nos esté dando la oportunidad de caminar a paso de vencedores, porque como ya te había dicho en otras oportunidades, no somos víctimas, sino más que vencedores. Y en este momento quiero cerrar invitándote a que juntos hagamos sacrificio de adoración, que es lo único que le podemos dar a Dios, porque Él lo tiene todo. Él nos invita para bendecirnos, a que seamos de Él, pero Él es Dios, quiera usted o no, adórele usted o no, pero seamos instrumentos de que su voluntad y que su propósito se cumpla, que estemos motivados, entusiasmados, porque Dios quiere que usted y yo nos alegremos en Él. No vayamos ahí empujón de mala voluntad, no, con gozo, con entusiasmo. ¿Dónde es, Señor? ¿Cuándo es? ¿Para cuándo? Aquí estoy, con gozo. Qué bueno. Mire, yo soy docente de la universidad y cuando yo tengo un grupo de estudiantes que me abordan para preguntarme y que quieren saber más, eso me da gozo a mí, eso me hace comprometerme para dar más. Entonces, veamos también que cuando hay ese entusiasmo y ese gozo con el Padre, eso compromete a Dios a fluir, a que esa armonía traiga bendición, pero que sobreabunde. Pero vamos a adorar a Dios, que es lo que habíamos dicho que vamos a hacer en este momento. Pon tu corazón, tu mente, tu disposición, si el tiempo te lo permite, si el lugar te lo permite. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estoy, cumpliendo un propósito que es adorarte. Cumpliendo un propósito, Señor, ya habiendo sido redimida por la sangre de Cristo, que ese es el principal plan, el principal propósito, que todos seamos salvos, que todos alcancemos este favor, esta misericordia, esta gracia que tú nos has extendido para restaurar la patria celestial, la familia celestial. Padre, gracias porque estamos en este proceso, en esta capacitación, en esta tierra de los vivientes, que estamos caminando hacia tu meta de alcanzarnos, de levantarnos como iglesia. Pero queremos decirte gracias, Señor, porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra ha llegado a nosotros. Queremos en esta hora reconocerte como Dios todopoderoso, Dios santo, sublime, clemente, misericordioso, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, el Dios de la luz, el Dios de la verdad, el Dios de la justicia, el Dios que no nos desampara, que tiene cuidado de cada uno de sus hijos, el Dios bueno, el que reina, Rey de reyes y Señor de señores, el que gobierna las naciones, el que tiene control en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el único digno de suprema alabanza. Tú eres nuestra guía, nuestro pastor, nuestra paz. Tú eres todo lo que necesitamos y más. Tú eres la plenitud. Tú eres el gozo, la perfección. Tú eres amor. Y todo lo que parte de ti para nosotros es amor. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe toda honra porque solo tú eres digno. Y qué bueno, Señor, que en este momento somos conscientes de nuestra adoración a ti. Que en este momento, Señor, te decimos que te amamos, que nuestra alma, nuestra voluntad te pertenece, que te hemos dicho: sí, Señor, henos aquí. Tú eres nuestro Señor, tú eres el que nos ha libertado y nos ha dado libertad para que no seamos esclavos del mundo. Nos has dado libertad para poder adorarte, para servirte, y que lo sepa, Señor, todo el universo, todo lo que se vive, todo lo que respira, sepa que somos tuyos, que tú eres nuestro Dios. Y podemos decir, como dice el Salmo 150, que todo lo que respire te adore. Y nosotros, Señor, en este segundo, en este momento te adoramos, te exaltamos y sabemos, Señor, que cuando hay adoración hay un fluir de ángeles que se mueven, que van y suben y bajan, llevando y trayendo bendición para nosotros. Gracias, Señor, porque los ángeles son instrumentos de tu adoración, y donde hay adoración, ellos también se manifiestan en adoración y gozo, porque ellos están diseñados para adorarte eternamente. Y nosotros, Señor, hemos sido invitados a formar parte de esa naturaleza de hombres y mujeres que te adoran por siempre. Te adoramos, Señor,
y te damos gracias por esta bendición. Mira cada hijo tuyo que se ha integrado a adorarte. Fluyan tus bendiciones sobreabundantes sobre su vida, resolviendo cada necesidad, supliendo y pudiendo ver en esta hora realización de milagros. Que tú hagas milagros en esta hora, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagro de prosperidad, de finanzas, Señor, de salud, de restauración de matrimonios, Padre, de entendimiento, los que están estudiando, que puedan aprender y poder aplicar los conocimientos, que no haya estorbo que nos impida, Señor, avanzar en todas las áreas en las que día a día nos tenemos que desenvolver dentro de tu propósito. Gracias, Señor, bendecimos a cada uno de los oyentes y bendecimos nuestras naciones, y que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada, y que nosotros seamos instrumentos para que esa palabra no se detenga. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.